Muy bien, siempre es bueno, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Es algo que anhelamos, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Les damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Si usted no conoce quién soy yo, mi nombre es Pablo, soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Katie. Y siempre nos gusta poder también saludar a los hermanos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por conectarse junto con nosotros. Y saben, hoy continuamos con la serie que estamos hablando acerca de cuando Dios se mueve, ¿verdad? Y estas últimas semanas hemos hablado de diferentes temas, en el cual la primera semana hablamos acerca de la importancia de las etapas y los propósitos que muchos de nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? Y entonces estamos hablando acerca del libro de Mateo, donde tú y yo podemos conocer un poquito más acerca de Jesús, ¿verdad? Puedes conocer un poquito su carácter de Jesús, puedes conocer un poquito el corazón de Jesús, lo que le preocupaba, las diferentes cosas que Jesús tenía en este libro de Mateo. Y es muy importante entender, porque hoy vamos a hablar de una de las preocupaciones más grandes que Jesús tenía en su corazón. Y Jesús era apasionado por la gente. Jesús tenía un corazón en el cual Él se preocupaba porque la gente no se perdiera, ¿verdad? Y ese es su anhelo de Jesús, al igual no solamente en aquel tiempo, pero en este tiempo. Jesús anhela que tú y yo no nos perdamos, ¿verdad? Y entonces es importante hablar de este tema, porque Jesús quiere que tú y yo podamos tener el corazón de Jesús. Saben, me gusta mucho cuando Dios dijo acerca de David, porque dijo que David tenía el corazón conforme al mismo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que David, lo que a Dios le gustaba, David le gustaba. Lo que Dios quería hacer, David anhelaba cumplir los propósitos de Dios. Pero es importante que tú y yo hoy debemos tener ese mismo propósito, al igual que Jesús. Pero yo no sé cuántos de ustedes en algún punto en tu vida, cuando alguien te ha llamado por teléfono, no le contestas el teléfono. Y a veces uno no lo hace con mala intención, a veces tú estás ocupado, a lo mejor estás haciendo algo, y uno dice, bueno, después le llamo. Pero a veces pasan las cosas de la vida que te ocupas, a lo mejor los niños ya de repente tiraron algo y empiezas a limpiar, o estás ocupado en algún punto y se te olvida por completo llamar de regreso. Y sabes, a veces creo que es importante en el que nosotros también debemos de pensar cómo se puede sentir la otra persona cuando no contestamos, ¿verdad? Porque a veces creemos que ignorar una llamada y decir, bueno, llamamos después, a veces puede parecer pequeño e inofensivo para nosotros. Pero a veces para mí me puede sentir, bueno, no pasa nada el que yo le llame en un ratito más. Pero a veces uno no se pone a pensar cómo se siente la otra persona cuando nosotros no llegamos a contestar, ¿verdad? Y creo que es muy típico el de nosotros, porque a veces yo he conocido gente que pone, en lugar de poner el nombre de la persona, dice no contestar, ¿verdad? Entonces, porque ya saben a qué persona le quieren contestar y aquí no. Pero a veces uno tiene que tener cuidado con eso, porque a veces no nos ponemos a pensar cómo se siente la otra persona. Y a veces este tipo de acciones, muchas veces tú y yo podemos hacerlo o tomar la misma actitud con las cosas, con las personas que no conocen de Dios o las personas que están alejadas de Dios. Porque a veces hay personas que no conocen de Dios y tú sientes que son más un estorbo para ti que otra cosa, ¿verdad? A veces no le das la importancia, pero el propósito de hoy, de este mensaje, es que yo quiero que hoy tú puedas irte teniendo el corazón de Jesús por los necesitados, por aquellos que están lejos de Dios, por aquellos que están perdidos en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que hoy tú y yo podamos entender no la compasión superficial que nos enseña el mundo, sino que tú y yo entendamos qué significa la compasión de Jesús, porque son dos muy distintas. Y creo que el mejor ejemplo para esto es Jesús, que tú y yo lo podamos entender. Y hoy vamos a estar viendo Mateo 9, capítulo 9, del versículo 9 al 13, y vamos a saltar del 9, del 36 al 38. Entonces, Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, y después saltamos del 36 al 38. Y Jesús comienza y dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que se llamaba Mateo,
sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y le dijo, sígueme y sé mi discípulo, le dice Jesús. Y entonces Mateo se levanta y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros que pecadores de la mala fama. Entonces andaba con lo peor de lo peor. Pero cuando Jesús está en esa casa, se encuentra un fariseo y dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Esto me recordó, cuando estaba leyendo esto, me recordó a doña Florinda con Kiko, ¿se acuerdan? Que doña Florinda le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma. Y lo mismo siento que está diciendo este fariseo a Jesús, le dice, ¿por qué te estás juntando con esa chusma? ¿Por qué te estás juntando con esa escoria que está ahí? Pero, ¿quiénes son estos fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso que era muy influyente en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y entonces no eran sacerdotes de un templo necesariamente, pero eran expertos de la ley de Moisés. Entonces viene un fariseo y le dice, ¿por qué te estás juntando con lo peor de lo peor? Y entonces empieza a cuestionar a Jesús y empieza a cuestionar sus ideas. Y entonces, mira, la palabra fariseo es muy importante porque en el hebreo significa separado. Entonces los fariseos se creían que ellos sí realmente estaban separados entre el pecado y entre la ley. Se creían básicamente perfectos, que nadie podía hacer las cosas como ellos las podían hacer. Entonces cuando llega Jesús y Jesús se empieza a preocupar por la gente, se empieza a preocupar por los necesitados, le dicen que por qué se junta con ese tipo de gentes. Entonces esto es algo importante porque tú y yo podemos ver el corazón de Jesús, ¿verdad? Y entonces continúa en el 12 y Jesús da una explicación y me gusta esta parte porque dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí lo necesitan. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, estas palabras que Jesús les dice, ahora quiero que vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, es como darle una cachetada con guante blanco. Porque ellos se sabían la escritura, se sabían la ley, pero Jesús les está diciendo, mira, más bien tú estás perdiendo el tiempo aquí criticando, mejor ve y estudia la palabra de verdad. Mejor ve y aprende el significado de lo que dice Oseas, que dice, quiero que tengan más compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿Verdad? Y entonces Jesús empieza a decirle a que se dé cuenta que él está preocupándose por las cosas equivocadas. Que es más importante preocuparse por la gente que está enferma. Por eso él dice, la gente sana no necesita médico, pero los que están enfermos sí lo necesitan. Y Jesús está diciendo, y por eso es que estoy aquí, porque hay gente en oscuridad, porque hay gente que necesita una esperanza, porque hay gente que necesita un salvador, y por eso estoy en este lugar. ¿Sabes? Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que a veces han visto a una persona o la ves en sus redes sociales y uno dice, wow, qué mal anda esta persona. Creo que muchos de nosotros a veces hemos dicho eso en el punto de decir, no, esta persona sí ya está perdida por completo. Y mira, ¿sabes? A veces nosotros llegamos a juzgar a la gente en lugar de orar por ellos. A veces es más fácil para nosotros el poder comentar o decir lo que pensamos que realmente interceder por una persona. Y a veces cuando tú empiezas a hablar de este tipo de personas, te conviertes como en un fariseo, donde empiezas a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué esta persona está así? ¿Verdad? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace esto? Y te conviertes en un fariseo. Y entonces a veces es más fácil criticar desde lejos que realmente acercarte con amor y ayudar como lo hacía Jesús. Entonces,
Algo que Jesús quiere que tú y yo podamos entender es que el que tú critiques a alguien no trae salvación para nadie, ¿verdad? Entonces, pero una invitación que tú puedas hacerle a una persona en necesidad puede cambiar su vida por completo. Entonces, la crítica no solo va a producir distancia entre tú y esa persona, pero una invitación de que conozca a Jesús puede traer transformación para su vida. Entonces, no te conviertas más en un fariseo. Mejor ten el corazón, la compasión y la pasión de Jesús por aquellos que están en necesidad. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos, ¿verdad? Entonces, exactamente esto estaba pasando aquí. Mira, yo les dije que en Mateo, como comienza Mateo, el capítulo 9 también, comienza mostrando que Jesús venía fuerte, venía con una misión. Él venía de sanar los enfermos, de perdonar a los pecados, de restaurar las vidas de la gente. Y en el versículo 9, Jesús le extiende una invitación a un hombre que se llama Mateo. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Mateo? El trabajo de Mateo era recaudar impuestos. Y sabes, déjame decirte, el trabajo de Mateo no era muy agradable ante la gente. El ser un recaudador de impuestos no era muy bueno, y déjenme decirles que era una de las peores profesiones que alguien podía tener en aquel tiempo. Porque aquellos que cobraban los impuestos los nominaban como traidores, los nominaban como corruptos y eran muy odiados por toda la gente. Entonces, el trabajo que tenía Mateo era muy complicado porque nadie quería a los cobradores de impuestos. Porque lo que pasaba era que el trabajo de Mateo era: si tú no pagabas tu impuesto, él iba contigo, y si no lo pagabas te acusaba, y entonces había consecuencias que tú tenías que tener. Entonces, ¿quién va a querer a un recaudador de impuestos así? ¿Verdad? Que te pone el dedo. Nadie va a querer eso, y por eso nadie los quería. Pero Jesús se acerca a Mateo y le hace una invitación. Y algo que me impacta de Jesús es esto: Jesús no le dijo: mira, Mateo, cuando dejes tu trabajo y empieces a dejar de tratar mal a la gente, entonces te voy a llamar. Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Cuando cambies te llamo, cuando cambies hablamos. Jesús no le dijo eso, sino que Jesús no condicionó a Mateo para que pudiera recibir la invitación de Jesús. Jesús simplemente les dijo claro y directo, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. ¿Por qué Jesús hace esto con este tipo de personas? Es interesante porque algo que tú y yo debemos entender es que el evangelio no comienza con una exigencia, comienza con una invitación. Y a veces tú y yo queremos convertirnos como estos fariseos, de decir: mira, si no cambias, no te voy a invitar a este lugar, o si empiezas a condicionar a mucha gente. Entonces lo único que hacemos es tomar la actitud de estos fariseos. Pero Romanos 5:8 nos recuerda y dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tú y yo no somos perfectos, nadie es perfecto, y aún así Jesús decidió invitarte a ti. Y de la misma forma que te invitó a ti en tu momento de necesidad, puede invitar a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tú y yo podamos entender hoy? Jesús no murió por la mejor versión tuya, sino que Jesús murió porque cuando tú y yo estábamos en el peor momento de nuestra vida. Por eso Jesús dice que los que están sanos no necesitan un doctor. ¿Por qué? Porque Él no murió por la mejor versión que tú eras, sino que Él murió porque Él sabía que tú y yo estábamos en los peores momentos de nuestra vida. Entonces, Jesús no te llama a ti porque ya cambiaste, sino que te quiere llamar para cambiarte. Y esa es una realidad. Entonces, si Jesús hubiera tomado nuestros pensamientos, nuestras ideas, jamás hubiéramos conocido quién era Mateo, porque jamás hubiera recibido esa invitación. Pero mira, algo que yo quiero que tú entiendas hoy: Jesús no limpia los peces para luego pescarlos, sino que los pesca primero y luego los limpia.
Y esa es una verdad muy grande que tú y yo debemos entender. Y mira, yo no sé ustedes, pero yo de verdad que estoy agradecido con el Señor de que es de esta forma Él. Porque si Jesús hubiera esperado a que yo tuviera toda mi vida arreglada, toda mi vida completa, tal vez yo ni siquiera estaría aquí con ustedes. Pero, ¿sabes? Me alegra que Jesús, en medio de mi proceso, en medio de mi desorden, en medio de una vida de caos, me llamó, se acercó a mí, me extendió la mano y me dijo: ven y sígueme. Y sabes, eso quiere hacer Dios contigo hoy. Hoy Dios está diciendo, en medio de tu caos, en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de tus problemas, en medio de tu imperfección, Jesús no te está condicionando para que tú vengas a Él, sino que te está extendiendo la mano. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas ser su hijo, para que puedas ser su hija, para que pueda cambiarte, transformarte, cambiar el curso de tu vida. Tú no necesitas ser un hombre o una mujer perfecta, pero necesitas saber responder al llamado de Dios. Mateo 9 del 36 al 38 continúa y dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desesperadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero ¿quiénes son pocos? Los obreros. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, esta parte del texto es muy interesante porque Mateo describe lo que Jesús está sintiendo, describiendo la compasión que él tuvo. Pero mira, hay una palabra en el hebreo que describe la compasión, y esta palabra en hebreo, la compasión que está sintiendo Jesús, significa entrañas, vísceras, o describe lo más profundo del interior de algo. Entonces, cuando Mateo está diciendo Jesús tuvo compasión de ellos, no es una compasión superficial. A Jesús le estaba doliendo dentro de su corazón, dentro de su alma, de que había personas que no tenían un pastor, de que había gente que estaba en desamparados, gente que estaba confundida porque los maestros de la ley estaban predicando ciertas cosas, y a él le dolía en su corazón el saber que había gente que estaba perdida. Pues cuando tú ves aquí, dice, les tuvo compasión, no es algo superficial. Es algo que va mucho más profundo de lo que realmente es. Es algo, esta compasión es algo que te mueve por dentro y no te deja estar tranquilo porque alguien está perdido. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes ese corazón de Jesús hoy? ¿Tú tienes esa compasión de Jesús hoy por la gente que está perdida? O a lo mejor has perdido esa emoción, has perdido ese sentir, has cambiado, no estás teniendo la misma compasión, sino es algo superficial. Porque a veces nosotros podemos decir, no tengo compasión, pero bueno, que el Señor lo bendiga, que le vaya bien. Eso no es una compasión como la de Jesús. Pero entonces debemos saber que nosotros debemos de tener una compasión como la de Jesús. Y luego Jesús dice algo muy, muy impactante. Les dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, no está diciendo que la cosecha es el problema. Está diciendo que hay muchos obreros que no están listos para recibir la cosecha. El problema no es que hay gente en necesidad, gente en oscuridad. El problema es que hay creyentes como tú y yo que no nos queremos parar en la brecha de tener un corazón como el de Jesús y de preocuparme por aquellos que están viviendo en oscuridad. Entonces el problema no es la cosecha, el problema muchas veces somos nosotros que no queremos tomar este tiempo de poder meternos en la vida de alguien para ayudarles, para poderles llevar a cabo en su proceso. Y lo que Jesús está diciendo es: no te conviertas en un fariseo más.
Más bien ten el corazón de Jesús en medio de la necesidad. Sabes, hay falta de hombres y mujeres que se paren en la brecha y que le digan al Señor: Señor, úsame a mí, mis dones y talentos para alcanzar a la gente. Sabes, una de las tareas importantes que tú y yo tenemos es ir y predicar el evangelio a todas las naciones del mundo, a todos los rincones. Sabes, pero es importante entender esto, porque la idea principal, y esto quiero que tú puedas anotar ahí si estás tomando nota, y ponle: si vemos a las personas como Jesús las ve, sentiremos lo que Jesús siente y haremos lo que Jesús hizo. Entonces, cuando tú empiezas a ver las personas como Jesús las ve, con ese verdadero amor, con esa verdadera compasión, vas a sentir y vas a reaccionar como Jesús. Pero si tú has perdido el enfoque de lo que es el evangelio de verdad, si tú has perdido el enfoque, entonces no vas a sentir como Jesús sintió, sino solamente es una compasión superficial. Y mira, todos sabemos que esto es complicado y es difícil, porque culturalmente nos han enseñado a que tú y yo debemos clasificar a personas. Porque nos han enseñado que hay quienes sí lo merecen recibir la invitación y quienes no merecen recibir la invitación. Te enseñan a que tú vayas por los que son más fáciles y no vayas por los que son más complicados. Hay algunos que les llaman los alcanzables y otros los inalcanzables, los imposibles. Y yo creo que Dios en esta semana, yo iba a predicar de algo diferente, pero creo que Dios está llamándonos a que seamos una iglesia distinta. Y mira, yo creo que si Dios puso esto en mi corazón, yo pienso que Dios ha puesto personas en tu vida, en esta semana, en este mes, que te ha dicho: ¿sabes qué? Ve y predícale del evangelio, y a veces tú y yo no lo queremos hacer. Y entonces yo creo que Dios te está preparando, y sabes, yo a veces he cometido ese error también. ¿Verdad? Hace mucho yo he cometido el error de que a veces Dios me decía: predícales el evangelio, diles, háblales de mí, y uno por miedo no lo hacía, o uno por pena no lo hacía. Y sabes, yo he tenido que pedirle al Señor perdón muchas veces. Le he tenido que pedir perdón y arrepentirme y decirle: Señor, perdóname porque no he hablado cuando me has pedido que yo lo he tenido que hacer. Entonces, esto es algo importante que tú y yo debemos entender. Aquí podemos ver que el problema no es que el evangelio no funcione, sino que estamos viendo que tú y yo es que no tenemos el corazón de Jesús de verdad. Ese es el problema. Y mira, sabes, tal vez hoy tú dices: pastor, esto suena muy bien, esto suena muy emotivo, estoy ya emprendiendo que tengo que tener el corazón de Jesús, y a lo mejor tú estás sintiéndote como que no estás en el mejor momento de tu vida. Tal vez a lo mejor el que necesita escuchar de Jesús más bien eres tú. Y a lo mejor a veces tú puedes decir: mira, pastor, yo me gustaría poder hablar, pero no conozco la Biblia por completo. A veces uno no se siente tan espiritual como para poderle platicar a alguien más. A veces uno dice: ¿sabes qué? He vivido muchos años creyendo que no soy suficientemente bueno para esto. A veces muchos de nosotros hemos dicho: me cuesta hablar porque todavía necesito tener más sanidad en mi vida. Pero déjame recordarte algo: Jesús no llamó a Mateo porque estaba listo, lo llamó porque estaba dispuesto a obedecer. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar hoy. Mira, algo que yo quiero que recuerdes: 1 Corintios capítulo 1 dice: Dios escoge lo débil. Entonces, no escoge lo que es más fuerte, no escoge lo que es más perfecto, escoge lo débil para mostrar su poder. Por eso le decía Dios a Samuel: no te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar porque uno está más grande, está más fuerte. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa eso, le interesa tu corazón. Que tengas un corazón en obediencia a Él. Y sabes, la misma gracia que te salvó va a ser la misma gracia que te sostiene. Y no solo te sostiene, pero es la misma gracia que te va a mandar para que tú puedas ir y predicar. Entonces, tú no solo tienes que ser una persona, sentirte suficiente. Lo único que tienes que hacer es
responder a su invitación. Eso es todo lo que tú tienes que hacer, porque Jesús nunca dijo ve solo, sino que Jesús dijo yo estaré contigo todos los días de tu vida. Mi presencia siempre irá contigo. Y yo te quiero invitar a que te pongas de pie hoy junto conmigo. Y mira, quizás hoy tu primer paso, a lo mejor dices, pastor, no estoy listo para invitar a alguien porque necesito más de Jesús en mi vida. Y sabes, yo quiero animarte a que tú hagas algo importante. Ayer estábamos hablando de sanidad interior, hablábamos de sanidad emocional. Porque sabes, cuando tú no empiezas a atacar este tipo de cosas, no permites que Dios pueda hacer algo más en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nacimos, usualmente en la cultura hispana nacemos con muchas etiquetas puestas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros tíos. Y sabes, a lo mejor alguien te dijo es que tú nunca vas a ser suficiente. Alguien te dijo, sabes que tú no eres digno, tú no eres alguien importante. Pero sabes, estas etiquetas no vienen de Jesús. Cuando Jesús vio a Mateo, Jesús no vio a un traidor, Jesús no vio a un hombre que era corrupto, sino que vio a un hombre que tenía un potencial de volverse un discípulo de él. Y sabes, es importante que tú empieces a quitarte esas etiquetas hoy. No sigas cargando las etiquetas que han puesto tus padres. No sigas con esas mismas etiquetas que tú has vivido toda tu vida, porque si no, no permites que Dios pueda hacer algo más. Entonces, Dios vio a un hombre que tenía un potencial aún en medio de lo que estaba pasando en su vida. Y si Dios te está hablando hoy y te das cuenta de que has perdido la compasión, que no has tenido esa compasión, ese corazón de Jesús, yo quiero invitarte a que tú puedas hoy cambiar el rumbo de tu vida. A que tú puedas cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver la gente que puedes ver allá afuera. Y hoy el Señor está listo para tener un encuentro contigo. Mira, si tú necesitas oración, yo quiero animarte a que tú puedas pasar aquí enfrente, porque hoy queremos orar junto contigo. Tú hoy puedes decirle al Señor en medio de tu oración, decirle, Señor, dame tus ojos. Yo quiero ver como tú ves a la gente. Rompe mi indiferencia con otras personas. Sabes, tú puedes decirle, pon en mi corazón un anhelo por los perdidos, un anhelo por aquellas personas que necesitan de un Salvador. Y sabes, si tú viniste por primera vez o llevas tiempo viniendo y tú también quieres hoy decir, tomar el paso, decir, quiero aceptar a Jesús en mi corazón, hoy lo puedes hacer también. No toma ventaja de las opciones que Dios te da a tiempo, porque es importante que tú y yo debemos acercarnos y seguir a Jesús. Y mira, yo quiero que tú sepas algo. Jesús no le importa tu pasado. Jesús ve tu potencial. Así como llamó a Mateo, hoy te está diciendo, sígueme y conviértete en uno de mis discípulos. Pero ¿cómo vas a responder tú? Tú quieres reconciliarte con Dios, hoy lo puedes hacer. Y aquí vamos a orar junto contigo. Así es que mientras cantamos esta última canción, yo quiero animarte a que tú realmente puedas analizar tu vida y darte cuenta en dónde tú estás hoy. Porque la compasión de Jesús no es solo un mensaje, es una invitación personal para ti y para mí. Y esa invitación hoy te la está haciendo Jesús. Te está diciendo, ven y sígueme. Así es que pasa adelante, que aquí queremos orar junto contigo.